Hasta luego. ¿Qué te pasó? ¿Te pegaste? Con las fotos de qué tu ex, pero como tú no tienes fotos, necesito estudiar mi teléfono, Pacha, vamos a intentar. No, no, Pacha. Despertate que me tenés que ayudar. Tiene una droga para que esta fe zarpada, te va a gustar. De la que te gusta, no. Sí, ese sí es entendido. Me vas a comprar. Ay, un teléfono de te. Sí, a la próxima la compro, ¿eh? ¿Mm? Necesito que te digan, pues.
Alejandra Martínez, seleccionada mexicana de karate do, quien denunció a Eric Martínez porque le hizo estos golpes y le provocó todo este daño. Hay videos, hay audios de esta agresión. Solo nosotros. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica Uy, no, es acá nomás. de la Pública Privada Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Terapia Fotodinámica Láser aplicada a la podología. La ponencia de esta noche estará a cargo del ponente podólogo Marco Antonio. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante la ponencia, a menos que el ponente solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar la certificación, materiales de estudio y la grabación del curso, en el chat. Todas las dudas que tengan las responderá el ponente al final del curso. Buenas noches, podólogo. Le doy pase a su ponencia. Pero no se ve ñeca y cómo voy a aprender si no se ve. Te digo, ¿para qué por qué te voy a mentir? Muy bien, gracias. Listo, vamos a comenzar la clase. Perfecto, entonces vamos a dar comienzo a esta clase. ¿Quieres ver una clase de láser? En- De láser. Terapia fotodinámica y láser en podología. Vamos allá, puesto que es un tema bastante extenso. La aplicación del láser y la terapia fotodinámica en podología debe basarse en conocimiento del manejo de los principios fundamentales. Está dentro de lo que es la podología física. Así es que todos estos fenómenos de lo que es la luz es de gran beneficio para dar terapia. Entonces, pues no, aun que pensemos que son relativamente nuevos, no lo son tanto. Entonces, principios fundamentales, tanto físicos como biológicos, que dependen de una serie de factores como la energía luminosa, la longitud de onda, la duración, el tiempo de exposición, la potencia. Estas fuentes de luz, entonces, lo que buscan es llegar a hacer una interacción con el tejido para buscar una respuesta favorable, cada uno dentro de su propia naturaleza de emisión de fotones, porque los dos tienen en común la cualidad de la luz en el tejido. Hablando un poco de los antecedentes, el estado del arte de estas terapias, vemos cómo en el empleo de diferentes fuentes de luz ha revolucionado los campos de la medicina
la estética de los últimos años. Cada vez son más los sistemas utilizados para conseguir los objetivos tales como la depilación, por ejemplo, que sea permanente, eliminación de signos venosos como las varices, atenuación de capilares, eliminación de manchas, rejuvenecimiento, eliminación de las arrugas a través del estímulo de los procesos de formación de la colágena, mejorando así la flacidez, el remodelado del contorno corporal, tratamiento de cicatrices y otros. Y esto es en el proceso de entender cómo es que funciona el láser y los beneficios que pueden dar, sobre todo a los sistemas tegumentarios, como vamos a ver, que es en parte, solo en parte. La luz es un tipo de radiación electromagnética, entonces el universo está gobernada por 4 leyes principales. Una de estas es la electromagnética, la cual va a sentar las bases, por ejemplo, para la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La interacción de estos campos nucleares nos van a dar el electromagnetismo. Dicho efecto de electromagnetismo, una vez que estos no son en ondas, sino que son en cuantos o paquetes, es lo que conocemos como la luz. La luz, entonces, aunque es la misma naturaleza, la forma en que se manifiesta va a ser diferente. Cuando hablamos de una luz focalizada y coherente, estamos hablando entonces de la luz láser. Sí, monocromática, en teoría monocromática, coherente, unidireccional, de alta brillantez, potencia. Estas son las características del láser. Si dicha fuente de luz láser no tiene sobre todo lo que es la unidireccionalidad y coherencia, no puede ser llamada láser. Entonces es algo de lo que debemos tener presente, ¿sí? Para la naturaleza misma del láser. Entonces el objetivo es utilizar las fuentes de luz para conseguir la interacción de dicha energía con el tejido para obtener un efecto deseado. Fundamentalmente la interacción consiste en transmitir ya sea el calor o el efecto fototérmico o de alguna manera los paquetes de energía llamados fotones al chocar con el tejido estimulado a través de diversas sustancias como en la terapia fotodinámica, se va a lograr un cambio tanto físico como químico. En un ejemplo tenemos la depilación por el calor emitido que provoca la destrucción del folículo piloso en tal exactitud, y hablando de el láser de corta duración, permite focalizar en una columna de luz el calor sin afectar al tejido circundante. Esa es la razón por la que el láser, por ejemplo, puede destruir el folículo piloso sin comprometer el resto del tejido. En la bibliografía, al analizarla, podemos ver una gran descripción de gran variedad de fuentes láser de distintas naturalezas, como fuentes de luz, por ejemplo, la terapia fotodinámica, pero para uso clínico tan solo unos pocos están comercializados y disponibles para ser usados. Sí, tenemos una amplia variedad de fuentes de luz LED de alta potencia, la que va a ser la base para la terapia fotodinámica, y fuentes de emisión estimulada de luz radiada, que es el láser, también de diferentes naturalezas, como para las comunicaciones, entre otras. Y últimamente hemos visto las noticias, cómo inundan las noticias respecto de láser militares, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo específico de la amplia utilidad que reporta este sistema láser, aparte del de fotodinámica, ¿sí? Láser, su concepto y su historia. El láser viene del acrónimo en inglés que permite crear una gran variedad de sistemas diversos para emitir un haz de luz definida, ya dijimos, luz coherente en el espacio, permitiendo la colimación a lo largo del tiempo de la misma fuente de energía
focalizada en un punto y muchas de las veces monocromática. Uso de podológico de láser, ¿ah? Entonces el término láser viene extendido por el idioma inglés como light amplification by stimulated emission of radiation, es como la amplificación de la luz estimulada por emisión de radiación, que fue un fenómeno físico que se descubrió a medida que se trabajó con fuentes de luz. En la física clásica, la luz es considerada como una superposición de oscilaciones electromagnéticas. Por mucho tiempo se pensó que estas eran de la misma naturaleza que las ondas de radio, microondas, etcétera, hasta que se entendió que no, que estaban vinculados con otra forma de electromagnetismo, lo que llamamos fotones o cuantos. Hasta mediados del siglo XX, a pesar de los esfuerzos por manipular la luz para hacerla versátil y funcional, aún en diferentes campos de aplicación, no fue posible contrastar el límite de su policromía a los fenómenos ópticos. No se logró hasta tiempo después. Dicho sea de paso al respecto del concepto de lo que es el láser, en realidad los rayos láser no son perfectamente monocromáticos. Hay oscilaciones, pero dentro de un corto espectro. Lo que pasa es que el ojo humano es lo que percibe así. Son capaces de concentrar casi toda su energía en una banda espectral muy estrecha y el resto de las bandas del color quedan muy limitadas y casi ocultas, aunque están allí precisamente presentes dentro del rango de emisión que de alguna manera se superpone al resto. Entonces es posible afirmar que precisamente con el advenimiento de la luz láser se asumió un nuevo papel en el mundo, tanto industrial primero, como después en procesos de investigación, biología y por último en la medicina. Entonces, para medir un láser industrial se toma como parámetros la frecuencia en hertz, longitud de onda, micrómetros, la potencia media y la potencia máxima de energía del impulso, lo que son características propias en la medición para la aplicación de estos sistemas en medicina. La longitud de onda relevante, por ejemplo, la tecnología más común láser, 0.3 de la luz ultravioleta y 10 micrómetros para el láser CO2, es decir, que cubren un rango que va desde los rayos ultravioleta hasta la luz visible de los rayos infrarrojos. La historia: a finales de la década de 1940, Towns experimentó con microondas y en 1951 construyó un dispositivo que podría generar y amplificar ondas, pero ondas de microondas. Basado en la teoría anterior de Einstein, Towns logró el Maser o Maser, Maser acrónimo de la amplificación de ondas de microondas, a diferencia del láser que era de luz, lo cual produjo la manipulación en foco directo de las microondas, por lo cual mucho tiempo fue utilizada para las comunicaciones, las llamadas comunicaciones de microondas. Así es que es posible que fue el precursor de la emisión estimulada de radiación que después dio paso a el uso de la luz y gracias a esto surgió el láser. Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años más antes de que se construyera el verdadero láser. Láser, dicho formato breve a partir de la suposición del material requerido que no existía, entonces aún no existía. Para los años 60 ya se tenía nuevas tecnologías de materiales, lámparas de flash, por ejemplo, la forma de depurar cristales, tubos de cristal y doparlos con algunos materiales como el rubí y otras sales que antes no era común, y fue lo que dio paso precisamente a los materiales que dieron la tecnología para el láser. Entonces, hoy en día existen amplia gama de sistemas láser, todo se basa en aquellos mismos principios y que fueron provistos por estas personalidades de la ciencia, ¿sí?
1960, láser CO2 desarrollado en 1964, la salida de potencia de solo 1 milivatio, cuando hoy día son de varios watts. Sí, por ejemplo, 1000 vatios, lo que le da una gran potencia de operación. En Cambridge, Inglaterra, usó un haz de el Peter Holcroft de láser CO2 asistido por oxígeno para cortar una lámina de acero de 1 milímetro de espesor. Hoy día el láser ablativo de CO2 que se utiliza en cirugía, en algunos países como en Estados Unidos se requiere de un permiso especial porque es considerado una arma. El láser ablativo CO2 con unas pequeñas ajustes por el personal calificado. Es el láser ablativo CO2 que se utiliza en cirugía. Puede cortar una lámina de 1 milímetro de espesor de acero. Esa es la razón por la que en algunos países se requiere de un permiso especial. Años 70, continuas mejoras del dicho láser junto con desarrollos de nuevos tipos y que marcaron el inicio de las primeras aplicaciones del maquinado láser, ¿verdad? El láser Work AY, desarrollado en 1975, lo que dio paso a nuevas aplicaciones de ingeniería y construcción. En los años 80, pequeños láser poco costosos como el láser de plancha de dióxido de carbono marcó el inicio de una era de los procesos de materiales mediante el láser. Precisamente para aquellas épocas, ¿verdad? En la época de la música disco, ya se vieron surgir por ahí varias formas de láser pirotécnicos, artísticos, preciosos, que eran capaces de formar hasta figuritas, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que saben de lo que hablo, pues ahí están los primeros presencias de un láser de esta naturaleza aplicada con fines recreativos. Esto nos da el ejemplo de cómo es que cada láser depende de longitud de onda para formar la distribución de las y el tiempo de emisión. Hoy día se pueden conseguir por internet láser bastante potentes que son capaces de dirigirlos, por ejemplo, a un globo y el globo estalla porque tienen bastante energía y que ha suscitado por ahí situaciones legales. Hemos visto videos en internet de personas que al comprar un tipo láser lo dirigieron hacia aeronaves, aviones, y penetrando hasta cabina, ahí donde estaban los pilotos, y lo que ocurrió es que se buscaron cuestiones legales, ¿verdad? Entonces aclaro que este tipo de láser diodo de alta potencia puede ser adquirido en internet, pero eso no significa que sean inocuos y hay que tener un cuidado en el manejo de esta naturaleza. Clasificación del láser. Podemos clasificar los láser en dos grandes grupos, pero hay que tener en cuenta que a pesar de su diversidad podríamos realizar un mismo tratamiento con más de un tipo de láser. De ahí que podemos ver bibliografía donde podemos ver que podemos dar, por ejemplo, una terapia de acupuntura con láser diodo de baja energía y un láser infrarrojo, por ejemplo. Entonces los podemos dividir de forma simple en láser de baja potencia y láser de alta potencia. Láser de baja potencia se usan para poder, su poder antiinflamatorio, analgésico y con acción bioestimulante. De ahí que se prefieran los láser diodo de, por ejemplo, de 1 watts de potencia, ¿sí? Y muchos de estos en el rango del infrarrojo, que son los preferidos en la acupuntura, ¿verdad? En los medios de acupuntura. Láser de alta potencia producen efectos físicos visibles. Se emplean como si fueran sustitutos del bisturí, en muchos casos, material rotatorio tradicional, con la ventaja de cauterizar a la vez que corta. Ejemplos: láser AS galio, láser de galio argón, láser helio neodimio, láser neón helio, etcétera. Ahorita vamos a ver la clasificación de los láser. Existen tipos de láser que se van a diferenciar fundamentalmente por el medio activo
donde se genera la emisión, es decir, el proceso de la consolidación de la estimulación de la radiación de la luz, como si hiciéramos una compactación de la luz hasta que ésta es emitida. Láser CO2, láser sólido, es el neodimio YAG, alejandrita, líquido, colorantes y semiconductores diodos. Cada tipo de láser emite una determinada longitud de onda, banda de espectro electromagnético que se refiere a la luz visible. La longitud de onda va a influir entonces en la penetración láser, en la selectividad de un determinado cromóforo diana. Los láser que operan dentro del rango que se acerca a las longitudes de onda rojas e infrarrojas penetran a mayor profundidad. Los láser más superficiales que van hacia el azul, violeta, ultravioleta, la energía puede focalizarse de forma superficial, de ahí que se prefieran, por ejemplo, para la regeneración de colágena en la medicina estética, la remoción de los vellos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la diferenciación. Los láseres se clasifican en 5 categorías, ¿no? Láser de gas, estado sólido, láser de fibra, líquido, es decir, de colorantes, láser semiconductor, diodos láser. Los láser empleados en la remodelación de tejido y láseres quirúrgicos ablativos, como el que habíamos mencionado al principio, estos equipos se emplean para tratamientos como eliminación de nevos, fibromas, verrugas, rejuvenecimiento ablativo. Cirugías tienen longitudes de onda muy altas que hacen que se transmita el calor hacia el contenido del agua de la piel. El efecto, aunque es focalizado por un corto tiempo, la alta energía, pero como se encuentra en una columna muy pequeña, puede vaporizar y producir la ablación del tejido de forma considerable, de tal manera que el resto del tejido no se ve afectado. Depende desde luego del tipo de láser y de los rangos de operación que este tenga, pero en general resulta así. Ejemplos: láser CO2, longitud de onda de 10.600 nanómetros. Herbio YAG, longitud de onda 2.940 nanómetros. Los láser híbridos CO2 Herbio, que es la combinación de los anteriores, desde hace más de 7 años se disponen por la modalidad friccional Ki o sí, el llamado friccional tal y cual. Entonces esto permite tratar la piel dejando pequeños islotes de la piel vaporizada, formando una especie de tamiz, por decirlo de alguna manera, encargada de facilitar los fenómenos de reparación necesarios para evitar el exudado. Esto acompaña procesos de recuperación corto y confortable para el paciente. De ahí que este tipo de láser, sobre todo el híbrido, es el que más éxito tiene en la medicina estética para procesos mínimos de la recuperación de la apariencia de la luz, neoformación de colágena, etcétera. El láser empleado es en la remodelación del tejido de tipo no ablativo, a diferencia del anterior, el tratamiento de diferentes problemas cutáneos como cicatrices, acné, cicatrices quirúrgicas. O motivadas por otra causa. Cuentan con una nueva opción terapéutica, la tecnología del láser no ablativo friccional, que es el que, perdón, tengo que estar cerrando sus micrófonos cada instante. Vamos a atrasar aquí, por favor. Entonces les decía que estos llamados ahora friccionales, que están ganando muchísimos adeptos dentro de los terapéuticos por la situación de la remodelación del colágeno y neocolagénesis, ¿sí? Ejemplos de estos: láser de alejandrita, el llamado key switched de corta duración, y el láser neodimio YAG de corta duración. El de alejandrita, longitud de onda de 755 nanómetros, ¿verdad?
de pulsos muy cortos que se está acercando hacia el azul. Este equipo ideal para tratamiento de lesiones cutáneas superficiales, marrones, también para la eliminación de tatuajes de color oscuro verde, oscuro azul. Hasta hace unos cuantos años no era posible. Cuando le dice Wi-Fi automóvil, le da. Algo está pasando, chicos. El día de hoy está muy distraído, se me están abriendo demasiado los micrófonos. Entonces les decía, láser Alejandrita. El láser neodimio Jack 1064 nanómetros tiene un pulso muy corto, empleado en lesiones cutáneas superficiales, también indicado para tatuajes donde predomina el color rojo y el amarillo. Este neodimio Jack o el Jack Key Switched, últimamente parece que el mercado extranjero, el mercado chino, ya puso a la mano de la mayoría de los terapeutas equipos bastante económicos en comparación con los equipos anteriores que te costaban alrededor de $5,000, me parece, y ahora ya están mucho más económicos, ¿no? Entonces, el láser neodimio Jack 1064, hay bastantes estudios clínicos de su utilidad, por ejemplo, en podología, y eso lo permitió hasta hace poco. Los láser de emisión infrarroja que van 1330, 1440, 1550, 1550 nanómetros. El impacto térmico producido en epidermis y dermis, entonces va a inducir un proceso natural de reparación, que es el que consigue la formación y remodelación de los tejidos. El objetivo es calentar el colágeno viejo, el colágeno dañado, desnaturalizarlo, pero de una forma controlada. Va a producir una lisis en la estructura de los colágenos internos de tal forma que la ventaja es que no es ablativo, entonces lo va a hacer de forma mucho más benévola. No va a producir daño del estrato córneo, por lo cual este láser de emisión infrarroja, que es la que se prefiere para la acupuntura, por ejemplo, es capaz de penetrar grandemente el tejido, pero sin entregar alta energía, de tal manera que no es capaz de destruir el tejido, pero eso sí, de producir por ahí una lisis molecular, sobre todo del colágeno, de tal manera que va a ayudar a procesos regenerativos. De ahí que estos sean preferibles en la en la fisioterapia, por ejemplo, para la recuperación de lesiones, esguinces, lesiones del tejido fibroso, etcétera. Láser de emisión infrarroja, tal y cual, tenemos ejemplos de dos equipos, 924 nanómetros y 975, presentan un pico relativo de absorción para la grasa humana, de tal manera que esta longitud de onda nos va a ayudar para destruir el tejido graso. La lipólisis, cosa que antes no era posible hasta hace algunos años, hasta ahora ya se tiene el láser, perdón, de 924 nanómetros, incluso de diodo bastante potente, pero con esta longitud de onda que ahora permite la manipulación y destrucción del tejido graso. 975, coeficiente relativo de absorción máximo para el agua, que constituye 70% de la dermis. Por ello, resulta eficaz para calentar el agua de la dermis en el tejido graso, induciendo cascadas de reacciones biológicas que van a cursar con neocolagenosis, contracción de la piel. Vamos, va a producir un efecto rejuvenecedor más profundo que los anteriores, como el de Alejandrita, por ejemplo, pero lo va a hacer de una forma más cómoda, más benévola y sin riesgo de la termogénesis que pudiera dañar la célula, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahora ya la tecnología nos puede dar nuevas opciones. Láser terapia en podología. Entonces, como vemos, hay bastante opción de las terapias láser, pero en podología, láser en podología tiene diversas aplicaciones, pudiendo reducirlas a la analgesia, antiinflamatorio, antidematoso y cicatrizante. Tiene un gran efecto fototérmico, como ya vimos, efecto fotoquímico y efecto fotoeléctrico, todo enfocado
a la situación de la interacción con el tejido, es decir, ayudar a coagulación de la sangre, ayuda en los procesos celulares e intercelulares o intracelular para la formación del ATP, la movilidad de iones celulares, etcétera. Así es que la terapia láser local es un tratamiento que empieza a ganar cada vez más adeptos en las especialidades médicas como terapia de opción de tratamiento, y la podología no es la opción. Ya cada vez más podólogos conocen de estos equipos y las están utilizando, más sabiendo que hoy día se han conseguido grandes mejoras en los aspectos de piel y uñas, y estos equipos, muchos de ellos ya cuentan con el aval de la FDA, así es que hay ya algunos estudios que nos pueden ayudar a comprender que en efecto pueden ser una opción. A diferencia de la terapia farmacológica oral, por ejemplo, en la onicomicosis, la terapia láser como tal es una buena opción, pero aunque no existen muchos ensayos aleatorizados, hay pocos estudios de estos. Según el láser en la onicomicosis, sí, los últimos informes, por lo menos anecdóticos o estudios clínicos simples, nos dan cuenta de ello. Sí, la onicomicosis, opciones terapéuticas más comunes como agentes tópicos y sistémicos cuando estos fallan. La terapia tópica como fungicida, en algunos momentos llega a ser limitada, no logra las concentraciones y tiene otras situaciones como el daño hepático, por ejemplo. Así es que se va a optar con el uso de algunos equipos como el láser neodimio YAG 1064, el diodo 980 nanómetros, que vienen siendo utilizados ya de algunos años para acá y que son efectivos como tal, ¿sí? Por nombrar tan solo unos equipos, el neodimio YAG y el diodo 980. Tras el barrido de las uñas con estas clases de equipos que por lo regular tienen puntas de confluencia quirúrgica de láser desechables, cumplen con la situación de la focalización del láser con un mínimo de 2 watts en modo continuo. 2 watts en modo continuo donde por 60 segundos hay evidencia clara de su efectividad. El manejo de las piezas de mano hoy día ya nos pueden o nos permiten focalizar 4 o hasta 5 watts según la sensación del paciente en el modo continuo. Se repite el mismo protocolo al menos 3 sesiones a un intervalo de entre ellos de 7 días, pero en función de la afectación de la uña se necesitarán más citas. Por lo regular, llega a haber 4, 6 sesiones y la última de refuerzo 6 meses después, como ejemplo. Aquí tenemos el aspecto de una uña tras la quiropodia antes y después de la aplicación del láser. Úlcera del pie diabético. También las úlceras del pie diabético se ven beneficiadas de este uso del láser. Cuando diversos métodos convencionales del tratamiento, limpieza de heridas, del desbridamiento, etcétera, el apoyo en los injertos de piel, tratamientos tópicos antibióticos locales, tratamientos vasodilatadores, sobre todo a nivel de úlceras vasculares, es de uso importante, ya que hoy día sabemos que la utilización de este tipo de láser, tanto 1064 como 980, es capaz de desinflamar, estimular la proliferación cicatricial, antiálgica, disminuye la cantidad de exudados, estimula la formación de los fibroblastos, fibrina, etcétera. Así es que en ese sentido es bioestimulante. Esta es la razón por la que hoy día se puede utilizar para el tratamiento de las úlceras del pie diabético. Ya hay otros estudios de diversa naturaleza que avalaron la eficacia de esta terapia láser con el 810 nanómetros en las úlceras por presión estadio 3. Y en un estudio que participaron 86 pacientes que se dividieron en 2 grupos, donde uno de ellos se le aplicó además 5 veces a la semana durante 6 semanas la terapia láser, se logró un estadio de recuperación bastante alto. Aún ahí, hablando de las úlceras del estadio 4, de la misma forma.
¿sí? Entonces, ahí hay evidencia de que en efecto se pueden utilizar como tal. Otros estudios, 2013, Taradag obtuvo resultados donde la terapia de láser con longitud de onda 658 parecía ser efectiva en el tratamiento de úlceras por presión. Así es que esto nos deja la idea del láser 1064 y rangos que van a ir desde el 808 al 940 nanómetros. Sí, y hay rangos de seguridad hasta los 5 watts, lo cual nos deja un amplio rango de seguridad. Acupuntura a través del láser de baja potencia, por ejemplo, el láser de diodo de baja potencia se ha visto en diversos estudios de la utilización de la fibra óptica de luz aún infrarroja, una acción importante mediada a través de los puntos de acupuntura. Se ha visto que hay mejorías importantes locales y sistémicas, efectos primarios químicos y biológicos. Hay estudios que nos muestran su utilización en acupuntura, pero en situaciones como enfermedad vascular periférica, artritis reumatoide, osteoartritis, dolor de diversas naturalezas, tendinopatías y demás. Así es que el mero hecho de utilizarlos en acupuntura, la naturaleza de un láser de baja potencia también tiene beneficios. Aclaramos, es un láser infrarrojo, tal y cual se especifican en las nomenclaturas del láser terapéutico. Y respecto de la cirugía, el uso del láser en cirugía ya está estandarizado para diversas especialidades médicas, como en la oftalmología, cirugía vascular y recientemente en la odontología, siendo pues ahora un salto hacia la podología de las especialidades que más recientemente está siendo utilizado. Cirugía unguial conservadora de una forma exitosa en los últimos años, basadas, por ejemplo, en la abulsión parcial, la matricectomía química. Ahora resulta que con la matricectomía quirúrgica con medio ablativo de los láser es mucho más segura, aunque tal vez hay algunos inconvenientes como los cuidados posteriores por dispersión del calor, o sea, la quemadura, y aunque el tiempo de recuperación es más larga, la técnica resulta mucho más segura y evita situaciones fuera de control por la utilización, por ejemplo, por el fenol o distintos ácidos. Sí, entonces existen al menos 2 métodos para realizar la matricectomía aquí. Existen 2 métodos para matricectomía que tienen que ver con el índice de recurrencia, mecánica y química, lo cual nos ha dado paso a la idea de que la utilización del láser CO2, pues es un láser que sí, por lo menos se tiene el financiamiento para obtenerlo. Hay que entender que el posoperatorio y el drenaje es mucho más prolongado y en ese sentido va a resultar una alternativa, aunque en cierta medida mucho más segura que la técnica química. Eso queda claro. Respecto de las verrugas plantares causadas por el virus del papiloma, sí se ha visto en situaciones de la utilización del láser CO, sí, como tal, láser ablativo e incluso algunos de baja frecuencia. Tratamientos láser, ya hay varios estudios metodológicos lineales observacionales del láser neodimio YAG 1064. Es el que más estudios tenemos. Basta con que se haga una búsqueda en la red. Lo importante de esto son las sesiones del tratamiento que suelen comenzar utilizando una lente enfocada con un punto de 2 milímetros en 2 ajustes de duración que va a ser 1.5 milisegundos, un modo de energía de fluencia 8 o 9 que nos va a llevar a aproximadamente 255 joules por centímetro cuadrado. 287 joules por centímetro cuadrado, lo que significa, ahorita que veamos la terapia fotodinámica, que es aproximadamente 100 veces más potente, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
y esa es la forma en que se puede hacer una ablación quirúrgica de la verruga plantar. Esto nos da paso ahora a la terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica, en efecto, va a utilizar fuentes de luz. Ahora, hoy día, con la utilización de fuentes de luz artificial diodo, el cual resulta barato, de relativa forma de utilizar, seguro, frío, de baja potencia. Así es que la terapia fotodinámica es una modalidad terapéutica basada en fotooxidación de materiales biológicos, es decir, lo que se busca es estimulación a través de la luz en el tejido previamente preparado mediante una sustancia, un proceso de oxidación rápida, lo cual va a despertar diversas situaciones biológicas moleculares que van a lograr cambios en el tejido. Sí, tanto dermatológicos como dermoestéticos y últimamente en situaciones como el cáncer. Hoy día está ganando adeptos en ciertas formas del cáncer, la terapia fotodinámica. Su aplicación obtiene buenos resultados en casos de carcinoma vasocelular, enfermedad de Bowden, queratosis actínica, acné, rosácea, fotoenvejecimiento cutáneo, etcétera. Sin embargo, la terapia fotodinámica en la podología, sobre todo lo que busca es el tratamiento de dos aspectos. Uno, la onicomicosis y otras infecciones bacterianas. Y dos, la cicatrización, sobre todo de úlceras en el pie diabético. Y precisamente la evidencia previa en los estudios han demostrado una gran acción bactericida, fungicida, antiparasitario y virucida, lo que permitió en teoría hacer las pruebas de el pie diabético con buenos resultados hasta que se obtuvo cicatrizaciones rápidas. Aunque no se ha utilizado en combinación con medicamentos orales, se ha estudiado sustancias aplicadas sobre la piel debido a que algunos fármacos como el ácido aminolebulénico es de difícil acceso en algunos países y resulta caro para algunos bolsillos. Se estudiaron sustancias tópicas que no requerían por lo menos de la intromisión en el sistema ni dosificación exacta, lo cual proveyó ventajas. La utilización de la terapia fotodinámica en úlceras del pie diabético. Richard Lipson Schwartz de la Clínica Mayo en el 1979 dieron cabida a estudios que demostraron la acción tumoral de algunos fotosensibilizantes cuando se les aplicaba fuentes de luz. Después, en la cavidad oral, Michael Wilson y su equipo del Instituto de Stal Eastman de Londres, en los últimos 10 años ha probado la eficacia de la desinfección fotoactivada, demostrando una gran variedad de las aplicaciones en las terapias de estomatología. Sí, la situación aquí es la utilización de un fotosensibilizante y en un inicio fuentes de luz de 635 nanómetros. Vamos allá a un poco ahondar en esta situación. El desarrollo histórico, sabemos entonces que ya hubo algunas situaciones de estudio de lesiones de forma segura en la piel. Sí, úlceras cutáneas colonizadas con gran cantidad de carga bacteriana que resultaba ser de preocupación por su lenta recuperación, recalcitrante y antiestética. Se vio que en efecto la terapia fotodinámica dirigida a estas situaciones resultó ser favorable, puesto que en muchos casos y a pesar de haber determinado que eran multiresistentes a bacterias y hongos, se logró tener con un mínimo gasto una buena recuperación, como vemos aquí en estas imágenes. Así es que en ese sentido la terapia fotodinámica hoy día se sabe que propicia la cicatrización, epitelización cutánea mediante procesos inmunomoduladores regenerativos con un aumento del contenido de la hidroxiprolina
que es la enzima promotora de la angiogénesis, el efecto modulador del colágeno. De ahí que prácticamente la terapia fotodinámica aplicada en estas úlceras se vio que tenía una acción combinada como si fuera inmunorreguladora y farmacológica, con ventajas obvias, como acabamos de ver, como la refracción a tratamientos por resistencia bacteriana y la falta de la microcirculación, lo cual llegó a ser como una especie de tándem, ¿verdad? De paquete. ¿Qué evidencia clínica apoya el uso de la terapia fotodinámica en la onicomicosis? Como tal, pues hay bastante evidencia. El tratamiento que ofrece ventajas importantes respecto de otras antimicrobianas tradicionales son amplio espectro de acción, eficacia independiente del patrón antimicrobiano, fotoinactivación de microorganismos por la misma dinámica del sistema, la disponibilidad de formulaciones que permiten liberación específica fotosensibilizante de una forma simple como adyuvante al alcance del bolsillo y de adquisición no especializada, es decir, si eres persona en formación de recursos de salud, puesto que no es una terapia invasiva y la cual no requiere de sustancias medicamentosas, personal capacitado vinculado a salud, incluso en auxiliares de podología, es viable y se autoriza su utilización. Entonces, hay mucha evidencia mediada respecto de la utilización de esta terapia contra el Trichofitum rubrum, según Smith y su equipo, el cual encontró una importante acción in vitro a partir con la luz roja de 108 joules por centímetro cuadrado. Fíjense, más de la mitad de los anteriores, lo cual nos permite un buen manejo, ya que algunas pequeñas fuentes de luz que se adquieren en internet pueden alcanzar esta potencia de 108 joules. Sin embargo, los estudios últimos, aunque nos demostraron una acción del 65%, se pudo ver que con el tiempo, mientras más se utilizaba dicha terapia, el efecto era acumulativo. Eso es lo importante. Esto significa que puedes darle a tu paciente varias sesiones cerca una de la otra, vamos a decir, 3 veces por semana, después por 3 meses y para concluir una vez al mes para que veas una acción importantísima. Incluso se puede hacer en las terapias, como ya vimos, del pie diabético con plena seguridad. Esto nos permite entonces saber que es una terapia que en cierto sentido es inocua y de rápida acción. Los equipos hoy día se pueden conseguir en internet, además de las sustancias, a precios muy bajos, en aquellos equipos que llegan entre los 5 y los 10 watts. 5 watts nos permiten entregar alrededor de 50 y tantos joules por centímetro cuadrado, pero los últimos estudios nos han demostrado que sí, en efecto, longitudes de onda roja y una potencia más baja de lo que se pensaba está dando resultados. Aquí tenemos un ejemplo. Actilit, aunque no tiene por qué ser precisamente de esa marca, pero eso sí, entre 630 y 650 nanómetros, que corresponde a la luz roja. Diversos estudios nos demostraron que en efecto la terapia fotodinámica tiene buen efecto tanto en la carga bacteriana, cicatrización de heridas, úlceras, tanto por presión neuropática, diabética, onicomicosis, entre otras. El diagnóstico entonces respecto de las uñas, el protocolo. El protocolo nos marca, bueno, el diagnóstico tiene que ser exacto, ¿verdad? Se debe de identificar la severidad. En el caso de la onicomicosis, aquí tenemos ligera, media y grave. Se debe de proceder al desbridamiento con las diferentes técnicas para el hecho hasta la sumo posible
Después se aplica el fotosensibilizante, ¿sí? Aquí tenemos un llamado fungus nail, que no es otra cosa más que un pigmento mineral mezclado con urea al 40%, lo que permite una penetrancia mucho más rápida en los casos de una uña con una distrofia más o menos difusa. Luego se va a iluminar el campo, aquí vemos la luz roja tipo odontológica con escudo rojo, 640 nanómetros por 10 minutos. Ya dijimos, puedes darlo una sesión una vez a la semana o puedes iniciar por 3 veces a la semana, 3 meses y luego darlo una vez por semana y repetirlo cuantas veces sean necesarios hasta observar un crecimiento importante. Se ha visto que la duración del tratamiento debe de ser como mínimo unos 6 meses como tal. Bueno, ¿y las sustancias fotosensibilizantes cuáles son? Payasa. Existen sustancias que al ser activadas por la luz o fotoactivadas ejercen una acción biológica, entre otros, no solo de inmunomodulación, ni de procesos de estimulación de la colagénesis o de la formación celular para los procesos de cicatrización, sino que aumenta la presencia de oxígeno. Lo más importante en los procesos de los fotosensibilizadores para la fotodinamia es la formación de oxígeno naciente, EROS, ¿sí? El oxígeno naciente, el cual va a producir una situación de muerte celular a los objetivos diana, tanto células dañadas como fúngicas, bacterianas y demás. Los primeros fotosensibilizantes que se descubrieron fueron nombrados como protoporfirina 9, puesto que su afinidad química con las porfirinas específicas celulares derivadas de la hemoglobina tienen un gran parecido químico. Así es, como la clorofila, ¿verdad? Estos son precursores de hemoglobina, de ahí que la clorofila pues es tan deseable en los procesos de depuración de la sangre, por ejemplo. Tenemos otro aquí, lo que es la hipericina, que es parte de las porfirinas naturales. La hipericina se obtiene de la hierba de San Juan, una hierba que por mucho tiempo fue utilizada como un antidepresivo. Si la planta en extracto al 100% sirve para tal objeto. Otro más conocido, el azul de metileno o azul de tuolamida, ampliamente utilizado en la industria. También sirve para sanear peceras y en procesos de veterinaria, el azul de metileno. De la misma manera, verde de malaquita, tal y cual, es otro buen fotosensibilizante. Entonces, vean, están a la mano estos fotosensibilizantes y ni siquiera tenemos que batallar en la adquisición como un fármaco especial, ¿no? Son sustancias naturales, asequibles y baratas. Algunos casos clínicos podemos observar aquí. Paciente masculino, 80 años con onicomicosis y 10 meses después de tratamiento, ¿verdad? Caso clínico, paciente 60 años con onicomicosis, diagnóstico inicial, 1 mes de tratamiento, la segunda diapositiva, y 6 meses después con la terapia fotodinámica. Paciente 40 años, más joven, el diagnóstico inicial, ¿sí? Un proceso de onicólisis con candidiasis. Se procede a el tratamiento ablativo normal, desbridamiento podológico en las 5 semanas para 20 semanas después, 5 meses aproximadamente, vean el resultado, ¿verdad?
Hasta la calidad de la queratina cambió, ¿verdad? Hasta la calidad. Onicomicosis por Fusarium oxysporum. Este paciente ya tenía aproximadamente un año y le habían hecho tratamientos hasta que se aisló este componente, el Fusarium oxysporum, que es un hongo muy raro, pero a pesar de todo, vean, 6 meses después con terapia fotodinámica. Buenos resultados, aún en hongos exóticos, ¿se fijan? Bien, en conclusión, el láser diodo, eso es de los más utilizados en el campo de la podología, hoy día con diversos objetivos, pero si hablamos en concreto para la situación de la seguridad en el tratamiento de heridas, cicatrización, pie diabético, infecciones, remodelación de epitelios, aclaramiento de la piel, entre otros, y la terapia fotodinámica también con un coadyuvante, prácticamente con nulos efectos adversos. Así es, eso es lo importante, nulos efectos adversos. Entonces, lo que lo hace el ideal en este sentido. Hemos llegado al final de la presentación. Aquí tienen la bibliografía. Muchas gracias. Vamos ahora a las preguntas. Las preguntas, por favor, sea en texto o en audio. Buenas noches, doctor. Un gusto. Virginia, Venezuela. Gracias. ¿Cómo está usted? Me alegro. Bien, gracias a Dios. Muy amable. Una pregunta. En Venezuela últimamente se está utilizando mucho, no sé si usted lo conoce, el Nitsil de Picosecompen. Ajá, sí. Nitsil. Ajá. Él viene en 2 colores, uno azul y uno rojo. Sí. El rojo se vende como un láser antimicótico como casero, ¿no? No es tan profesional, y el azul se vende como profesional. Ahora bien, este tipo de láser se podría trabajar el tema de la onicomicosis, onicólisis. Así es. La segunda, hay pacientes que han manifestado el uso de este Picosecompen azul después de utilizarlo con una cierta medida en distancia, ni tan lejos ni tan cerca, han manifestado que terminan con ardor cuando llegan a su casa. Sí. Entonces, ¿eso es normal? ¿Está trabajando? Es la interrogante. Lo que pasa es que esas clases de láser se hacen en picosegundo precisamente por la energía que entrega, ¿no? Como va enfocado, uno, a cromóforos, 2, sí puede evadir la hemoglobina, pero no así el agua. Entonces va a producir una vaporización, lo que en cierta medida estamos provocando es una quemadura. Solo que la quemadura es en columna y tan pequeña que en cierta medida el paciente va a experimentar ardor. Sin embargo, el ardor es un efecto, vamos a decir, efecto secundario, pero aceptable, puesto que es parte del proceso en el cual se va a provocar una inmunorespuesta mediada. Toda esa sensación es parte del proceso de la estimulación de algunas enzimas, etcétera, que nos van a ayudar. Vamos, lo que se hace aquí, simple. Una vez de la sesión hay que ocluir y tratar como una herida superficial, y en menos de 24 horas cualquier sensación y molestia desaparece. Ese es el primer aspecto. El segundo es el láser que usted menciona, rojo, aunque se nos diga que es de uso casero. Si se puede modular en una acción mayor, vamos a aproximadamente cerca de los 900 nanosegundos, se puede utilizar también como terapia fotodinámica, vamos diciendo de alguna manera. Sin embargo, pues hay equipos muy económicos que para el efecto funcionan, ¿eh? Ok, y este tipo de láser se podría utilizar en pacientes oncológicos con cáncer. Sí, desde luego el láser tal y cual, puesto que la energía como tal, hasta ahorita no he visto yo bibliografía ni reporte alguno
donde el efecto secundario como tal sea severo. El único que pudiera traernos una situación fuera de control es el láser neodimio 1064, no switch, no jack, de haz continuo, donde ese sí puede provocarnos las quemaduras un poco más considerables. Por lo tanto, el láser neodimio 1064 de otra naturaleza, 980, 820, etcétera, debe de ser en efecto switch pico. Nada más con que lo utilice así, resulta seguro. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias. Un honor, doctor. Gracias igualmente. Dice aquí respecto del uso del azul de metileno, sí. Miren, el azul de metileno simple, vas a tomar una pequeña porción con un apósito, un microbrush, un pequeño aplicador de algodón, etcétera. Lo empapas, das unos pincelazos por encima y vas a ver que pigmenta, pero rápidamente y de forma profunda, porque el azul de metileno es lo que tiene. El azul de metileno disponible en el mercado para uso veterinario, industrial, etcétera, es aproximadamente al 1%, entre el 1 y el 2%. Hay algunos preparados dermatológicos para el caso que vienen en mezcla urea al 40%, azul de metileno, verde malaquita o violeta de Bengala, que son estos tres, que vienen al 4%. Sin embargo, si no pueden conseguir al 4%, los estudios han también utilizado al 1% con muy buenos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, no necesitan rebajarlo así directo. Ustedes van a ver que una vez que lo aplican de la sesión directo con la luz roja, 630, 620 nanómetros, 10 minutos, van a ver que en el transcurso de los días se empieza a aclarar y va tomando un color más agradable. La clase anterior, no sé si estuvieron presentes aquí, pero hablamos de la reconstrucción unguial acrílica medicada y yo les decía, ¿qué pasa si viene una pacientita contigo, le haces terapia fotodinámica, ve la uña súper azul, ay, qué horrible, no me gusta cómo se ve? Le puedes dar la opción de darle una reconstrucción unguial poniendo un color almendra número 8 sobre el azul de metileno y luego la reconstrucción unguial. ¿Se puede hacer esto? Sí, porque el azul de metileno continúa actuando días después. No es lo ideal porque, como acabamos de ver, hay que darle varias sesiones por semana hasta llegarlo una vez al mes. Cuando llegues a una vez al mes, ya puedes darle la opción de la reconstrucción unguial medicada. Sí, gracias, saludos a Argentina también. Gracias, Argentina. Neodimio Jack. No, en este caso es mediado a través de cómo se puede utilizar el neodimio Jack en casos del cáncer y otros órganos. No, allí es la terapia focalizada, es decir, estamos hablando donde se identifica previamente el foco canceroso, el tipo de tumor, se da un medicamento vía oral que es el ácido aminolebulénico, se da y aproximadamente 48 horas después ese medicamento llegó al órgano o al tumor diana, el cual cuando es un tumor, vamos a decir, de naturaleza interna, se introduce una sonda y se le da el baño con el neodimio Jack. Si es un tumor escamoso de células gigantes que es dérmico, bueno, pues se hace ahí directamente. Si pudiéramos utilizar un láser neodimio Jack tal y cual, con una terapia de azul de metileno, pigmento directo, pero es mucho más limitado y más lento. De ahí que optaríamos por vía oral el ácido aminolebulénico, ¿de acuerdo? Alta frecuencia recomendada para la onicomicosis. Sí, bueno, la alta frecuencia como tal se recomienda, pero en combinación de fármacos, ¿no? La iontoforesis, por ejemplo, en la absorción de algunos fármacos a través de la iontoforesis de la alta frecuencia. Aunque yo les diría, para mí, en vez de
una alta frecuencia, ejemplo, iontoforesis con fármaco, yo preferiría terapia fotodinámica. Prefiero, gracias. Oh, Colombia, Barranquilla, un gusto. Paraguay, excelente, gracias, gracias. Qué bueno que les gustó la clase. Se aplica, sí, se aplica, miren, dijimos el protocolo, se desbrida, se limpia, se pone el pigmento azul de metileno y se aplica la fuente de luz. La fuente de luz en la terapia fotodinámica no necesariamente tiene que ser láser, ¿eh? Hay linternas de luz láser roja de 5 watts, 50 joules por centímetro cuadrado, que utilizan los cazadores. Sí, son esas linternitas que utilizan para ver en la oscuridad y detectar a los animalitos cuando los andan cazando. Ese es un ejemplo de una linterna láser, linterna LED apropiada para la terapia fotodinámica y te cuesta aproximadamente, haciendo el cálculo, como $20. O sea, es barata, $20, o sea, 400 pesos mexicanos, no sé en otra moneda, ¿eh? Pero no se preocupen ahorita por conseguir láser, compren fuente, luz LED roja, 5 watts es suficiente, ¿de acuerdo? Y nos va a entregar la energía para tal. Hay algunas que tienen foco de fluencia. ¿Qué significa lente de fluencia? Lo ajustan y el haz lo dirige al frente en una pequeña ventanita de 1 centímetro de diámetro, lo cual les permite focalizar cómodamente el haz de luz. Ahora, tienes una lamparita tipo de esa que usan para secar el esmalte UV, pero viene en color roja. Esa la puedes utilizar como para hacer terapia fotodinámica, 5 deditos a la vez. Sí, se le conoce como luz de túnel. Tienen la misma forma y los precios son muy asequibles. Aproximadamente $50 por una lámpara. Entonces, no se gastan demasiado. Vamos a decir, es 10 veces más barato que cualquiera de los láser que ustedes utilizan. Entonces, es una terapia de apoyo. Azul de metileno se coloca, paciente acude a la... Sí, desbridas nuevamente, limpias y aplicas el azul. ¿Por qué decimos desbridas? Porque vas a ver que va a haber por ahí algunos detritos, la uña puede soltar. Si no es necesario desbridar, nada más aplica el pigmento nuevamente y actívalo. Haz directo 10 minutos. Salta Argentina, saludos. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Se puede utilizar el azul de metileno con la luz azul? Miren, la luz azul, la realidad es que últimamente ha ganado adeptos porque se promociona mucho en redes sociales como situación casera. No hay que caer en eso. La terapia de luz azul, hay muchos estudios y está aprobada por la FDA para situaciones dermatológicas superficiales, cicatrización de heridas superficiales, quemaduras de espesor parcial superficial, acné, rosácea y arañazos únicamente. Si quieren utilizar una terapia fotodinámica completa, no usen el azul, usen el rojo. El azul se puede utilizar en combinación con otras sustancias que no les menciono aquí, porque para la materia no es apropiado. O sea, se utiliza como, por ejemplo, con pigmento natural de curcumina, curcuminoides, para otras acciones, ¿no? La fuente verde para despigmentar la piel, melanosis, melasma, etcétera, pero no es el tema aquí. Entonces, sí le recomiendo, no azul, no, compra roja entre los 530 y 550 nanómetros, 5 watts de potencia, y ese es suficiente para poder entregar los parámetros que son entre los 15 y los 50 joules por centímetro cuadrado aproximadamente,
Una uña de un adulto te mide 2 centímetros cuadrados, así es que 10 minutos es suficiente para que haga acción terapéutica, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias porque yo lo estaba utilizando de la manera contraria. Con la luz azul que se utiliza en odontología, con el aparatito Ajá, de los sí. odontólogos, Ajá. y el azul. Pero bueno, Ok. de esta manera lo cambio totalmente. Vas a ver que el efecto va a ser mucho más rápido y notorio y definido. Tal y cual lo estabas utilizando, como vimos aquí, fueron los primeros estudios y claro que sí, en situaciones de enfermedad periodontal y de otra naturaleza, ayuda a la cicatrización rápida de las encías, pero para el caso es diferente en podología y sí, harías bien en cambiarlo así, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias, hasta Para luego. servirte. Hasta luego. No, es azul de metileno o azul de tuolamida. ¿Sí? Si no consiguen el azul de tuolamida, basta los cristales de violeta de genciana, ¿sí? O verde de malaquita. Aunque los estudios que han visto la acción más rápida es azul de metileno, verde de malaquita. Ya vimos que hay otras sustancias como la clorofila, por ejemplo, la clorofila y la hipericina, ¿verdad? Que es el extracto completo hidrófilo de la hierba de San Juan, pero en algunos países está prohibida y no se puede conseguir la hierba de San Juan. Aquí en México sí, hay hasta para regalar hierba de San Juan aquí en México y se utiliza para muchos efectos. Cicatrización más rápida de una dermoplastía, se puede utilizar infrarrojo con alta, sí, exacto, el infrarrojo tal y cual para los efectos tiene una cicatrización mucho más rápida. Yo recomiendo que pongas un apósito ahí empapado de clorofila, lo dejes 5 minutos, retiras el apósito y apliques 10 minutos de la luz roja. Hay lámparas que tienen, aclaro, escuchen, hay lámparas que vienen en combinación y dice allí 420, 850. Esas lamparitas tienen combinación de las dos. Se venden en internet. Son baratas, les digo, ni siquiera $20 y vienen las dos, 420 y 850. Quiere decir que traen combinación tanto de luz roja como infrarroja. Así es que se puede utilizar en combinación, tanto en dermoplastía, recuperación rápida, la formación de los elementos de cicatrización, angiogénesis y colagogénesis, o sea, tiene varias acciones, entonces pueden combinar los dos y van a ver que tiene un efecto de recuperación muy rápida. Tengo láser azul de metileno, se puede. Bueno, lo que pasa es que ha habido estudios del azul de metileno con el azul láser, tiene el efecto, pero es mucho más lento y menos profundo. Para cicatrización de heridas superficiales, arañazos y demás, o las heridas como la úlcera de grado 3, vas a tener que dar sesiones más prolongadas. Dada poniendo la ¿De acuerdo? Entonces, pinza para que no quede abierto. ¿de acuerdo? Entonces, no sé si se respondió la pregunta. Profesor. Para diabéticos, sí, dime. Hay unos broches tipo clips que anuncian en el internet para micosis unguial. Okay. ¿Qué opina de esos broches? No, esos clips ya los conozco, súper anunciados. Es un clip azul verdoso. Mira, imagínate la uña, la queratina, lámina unguial, no va a penetrar hacia el lecho. Va a ser superficial, no penetra el lecho. Lo que debemos entender es que la luz de longitud de onda 930, 950, 940 nanómetros
penetra hasta el hueso. Puede penetrar hasta 1 centímetro más porque la hemoglobina no se lo impide. En cambio, la luz azul, la hemoglobina la absorbe. Absorben la hemoglobina. Esa es la razón por la que a una paciente con una enfermedad vascular de retorno venoso. No, Ashley, para mañana. Perdón, permítanme, es que, a ver, le pones una luz azul y se le van a marcar las varices como que si fueran carreteras, porque la hemoglobina absorbe la luz azul, esa es la razón. Entonces, no, luz azul en onicomicosis, mucho menos. Entonces, les repito, luz azul, heridas superficiales, arañazos, pie de atleta nada más superficial, no la versión mucho menos intertriginosa, no. Acné y rosácea, nada más, nada más. De ahí que la luz azul sea ampliamente utilizada en la medicina estética, dermoestética, y luego lo quieren hacer brincar allá, no, repito, no, azul no, ¿de acuerdo? Profesor, le hago una consulta. Lo Sí. saluda Fernanda Quevedo de Córdoba, Argentina. Ah, mucho gusto. Un placer. Igual. Usted hizo hincapié con respecto a las lámparas combinadas. Sí. Que tienen el haz de luz rojo e infrarrojo. ¿Cuál Ajá. sería el tiempo de exposición Lo de mismo, cada una? lo mismo, incluso la distancia no guarda relación. Puedes ponerla a 10 centímetros, a 5 centímetros o a 1 centímetro o literalmente besando la uña y no hay problema. Porque la energía aquí es el diodo, es luz fría y a pesar que es infrarroja, la mínima acción de estos joules por centímetro, que es la 10ª parte o más allá, la 100ª parte de un neodimio ya, por ejemplo, no va a producir lesión dérmica, va a producir una lisis importante, por ejemplo, de la colágena, pero eso en teoría va a estimular la reparación del tejido profundo como el tejido fibroso conectivo, tendinoso, articular, etcétera. Entonces, de ahí que se puede utilizar incluso hasta en artritis, con buenos resultados y con seguridad. Eso es lo importante. Entonces, sin problema, utilízala así y no hay la única cuestión de seguridad que quiero recalcar, nada más utiliza unas gafas polarizadas simples y eso es todo. No a tu paciente no, a ti. ¿Sale? Porque pues vas a hacerlo 10 veces al día, ¿verdad? Bárbaro, para que quede claro, son 10 minutos de exposición. Sí, así es. Perfecto. Dice, ¿cuántas veces debo aplicar la fotodinámica? Las veces que sean necesarias. Inicia con 3 veces por semana, por 4 semanas, o sea, 12 veces en el primer mes y luego 1 vez al mes. Hay pacientes tan ansiosos que me dicen, no, por favor, quiero 1 vez a la semana por todo no pasa nada. Lo que pasa es que vemos que la estadística nos ha dicho que no es necesario. No es necesario, pero si tu paciente te lo pide, y pues bueno, no queremos que se interprete con que le estás cobrando de más, ¿verdad? Hazle ahí un paquetito y cóbrale y se acabó, para que luego no digan que estamos aprovechándonos, pero por ética. No pasa nada. Tenemos que desbastar, sí, en efecto, hay que preparar el campo, desbridar, preparar, dejar limpio y aplicar el azul de metileno, verde de malaquita, entre otros. Repetir el nombre láser rojo económico. Bueno, láser rojos económicos en realidad no hay muchos, pero hay el láser neodimio YAG, es la marca, no recuerdo ahorita, pero creo que se llama Láser San. Es económico, te cuesta en cuestión de menos de $1,000 en comparación con el resto que son 50,000, ¿verdad? O sea, no sé, pero vamos, cuando hablamos de la láser, la lámpara diodo
no láser, sino diodo simple de LED rojo, nada más con que diga 5 watts, ¿de acuerdo? Y color rojo, 450 nanómetros, ¿sale? Profesor, una consulta. Usted acaba de decir hace un momento que son 12 sesiones, 3 veces por semana durante 4 semanas y luego una vez al mes. ¿Esto por cuánto tiempo? Un mínimo de 6 meses, debido a que los estudios nos han visto que el 6º mes prácticamente la uña ya sale sana. El 50% en una, imagínate una onicomicosis subungual distal con una data de aproximadamente 1 año, en 6 meses prácticamente ya salió toda la uña. ¿Sí? Entonces, ahora la onicodistrofia total, que tiene una data de 2 años de curso, vas a tener que darle por 1 año, pero en los primeros meses vas a ver resultados. Sí, puede que tengas que continuar. Esa es la ventaja de que la terapia fotodinámica es tan inocua. Es tan inocua. ¿Sí? Sin embargo, yo he visto casos donde se inicia nada más con una sesión por semana hasta completar 4 y luego una vez al mes y aún así hay resultados. Lo que pasa es que hay estudios que nos han mostrado tanto uno como el otro, ¿verdad? Sí, es que depende del láser que utilizas en el diabético. El láser de baja potencia, a cualquier diabético, el láser infrarrojo o 820, el láser 950 y el láser Picosen 1064, que sí es Picosen, lo puedes utilizar en el diabético. ¿De acuerdo? Si quieres ayudar a una recuperación rápida de las heridas en el pie diabético, etcétera, vete por el láser de baja energía. El de baja energía, el 820, por ejemplo, o de plano terapia fotodinámica, que es láser, perdón, es diodo, no láser. El diodo simple de luz fría, LED, el cual es de rojo, 450 nanómetros, 5 watts, y es suficiente. ¿Sí? Porque pues, los otros no, los otros requieren de 1000 watts, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es así. Háganlo así y es suficiente, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? Bien, chicos, hemos llegado a el fin de esta sesión. Muy nutrida la sesión, bastantes buenas preguntas. Agradezco su atención. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Se despide de ustedes su amigo el podólogo Marco Antonio Hernández desde México. Sí, gracias a ustedes, gracias, mil gracias a ustedes. Super guau, bueno, gracias a ustedes. Doctor, una consulta antes de que haya. Cuando se realiza una onicocriptosis, puede utilizar el tratamiento con el o la terapia fotodinámica. Si vas a utilizar láser, que sea el infrarrojo 820. ¿Sí? Y si vas a hacer terapia fotodinámica, suficiente con que pongas azul de metileno 10 minutos y vas a ver que en 24 horas esa herida prácticamente cerró. Esa es una de las bondades de la utilización de la terapia fotodinámica post onicocriptosis. No importa el grado que haya sido, así haya sido 3er grado y haya habido colección de pus, no importa, la puedes utilizar con seguridad. Perfecto. Se realiza el procedimiento y luego el azul de metileno. Sí. La lámpara por 10 minutos. Correcto. Hace una oclusión. Sí, puedes dejarle la oclusión. Perfecto. Y no es necesario colocar nada más. No, yo por lo regular, aunque esté la herida en fresco, ¿sí? Lo que hago ahí es, evidentemente, nada más pongo ahí el azul de metileno
luego hago la sesión 10 minutos y sí ocluyo un apósito nada más por seguridad y evitar contaminación, pero en teoría esa sesión de 10 minutos, el azul de metileno, lo que produjo allí todavía va a continuar por 24 horas, ¿eh? De ahí que al día siguiente hay una mejoría franca, así, importantísima. Maravilloso. El regreso del paciente para un control, ¿cuántos días debería ser? Mira, lo que pasa es que en un diabético, que ya viste que hay ahí un proceso sospechoso de inicio de la infección, pues sí, recomiéndale antibiótico terapia, pero dale seguimiento al segundo o tercer día, con las indicaciones al paciente de que evidentemente no debería de existir exudado, por ejemplo. De ahí que se cambie el apósito todos los días. Pero por lo regular, en un paciente diabético, el seguimiento se hace a las 48 horas más o menos. Y le sigues dando el seguimiento. Perfecto. El pie no debe ser mojado, ¿cierto? Durante la terapia. Bien, de ahí que yo lo que recomiendo, porque a veces los pacientes se toman muchas atribuciones, hazle un apósito, una oclusión impermeable, ¿no? Para evitar que se moje por lo menos los próximos 3 días, únicamente. Cuando hablamos del pie diabético, obvio, estamos hablando de la situación, por ejemplo, de utilización de desbridamiento autólogo, desbridamiento químico o mecánico, luego la utilización de la terapia fotodinámica y obligado el parche húmedo, o sea, el parche que va a mantener la humedad interna, pero no así con el contacto de humedad externa. O sea, seguir el mismo criterio allí, ¿de acuerdo? Perfecto. Me quedó muy claro. Muchas gracias, doctor. Para servirte. Terapia neural también ayuda a cicatrizar. Bueno, yo no tengo experiencia con la terapia neural en cicatrización. Yo lo tengo en otras situaciones de la interferencia neurológica en cicatrización, en heridas, en fracturas, en cuestiones de dolor, sobre todo dolor crónico, terapia neural de dolor crónico, que hay muchos estudios de parte del Instituto de Investigación Cubano de Neuroterapia, por ejemplo, pero no así, no tengo experiencia de la terapia neural en la cicatrización, ¿eh? Te soy honesto. Clorofila para compra normal en farmacias, exacto, de esa que se bebe, de esa clorofila. Puedes hacer, hay una clorofila que viene bien concentrada. Toma fécula de maíz o cualquier harina y agrégale gotita, gota a gota de la clorofila hasta que se haga una pasta. Esa pasta aplícala sobre la zona, déjala actuar 5 minutos. Luego, después de eso, nada más retiras el exceso, terapia fotodinámica, 10 minutos y tienen la misma acción. Y esto que les acabo de decir es porque de plano no conseguiste ningún pigmento, ¿no? No es lo ideal, pero vamos, se puede hacer, no es lo ideal, es para salirle al paso. El azul de metileno en veterinarias, en acuarios, tiendas de mascotas, ahí. Buenas noches. Sí, forma de Doctor, rociar. buenas noches. Una preguntita. Aparte del láser, o sea, para la onicomicosis en los uñas de los pies, otro medicamento, o sea, que sea efectivo aparte del láser, o sea, ya sea en, qué sé yo, en laca, algo líquido. Ah, ¿te refieres como complemento para terapia fotodinámica después o como O fotosensibilizante? no, o sea, por ejemplo, yo que no uso, como usted dice, láser, ¿no? Ajá, Prácticamente para la onicomicosis en la uña de los pies. Por ejemplo, ¿algún otro producto que usted me pueda recomendar que yo pueda usar para en esos casos? O sea, a eso me refiero yo. En casos que de, sea por ejemplo, efectivo. ¿en onicomicosis o en qué caso? Claro, en onicomicosis. Por ejemplo, Mira. que por ejemplo, no use láser, así.
No, pues hay muchísimos fármacos para tal, pero si tuviéramos que decantarnos por uno, yo te diría, utiliza ciclopiroxonamina, ciclopirox en laca. Ciclopirox laca, fíjate bien lo que vas a hacer. Ciclopiroxolamina laca, y una vez que aplicas la ciclopiroxolamina, vas a tomar una ampolleta de complejo B, vitamina B, viene en un líquido más o menos marrón, de olor fuerte. Aplícale unas gotas sobre la uña y ya queda preparada para una terapia fotodinámica. O sea, no es para que no uses láser, no. Pero si compras una lámpara LED roja, sencillita, con eso que te acabo de decir, es como si le dieras láser. La diferencia es que no es de alta energía, no hay riesgo de quemadura y no tienes que gastar mucho dinero. ¿Sí? O sea, esto que te acabo de decir también es utilizado como fotosensibilizante. El complejo B, ampolleta intramuscular de complejo B con una lámpara LED roja, y no es láser, ¿eh? No es láser, es un LED sencillo, lámpara que utilizan, no sé, los cazadores, por ejemplo, por eso les decía que es barato y lo puedes utilizar. No, no quiero utilizar nada de esto. Ok, ciclopiroxolamina y ya, ¿de acuerdo? Ya, ¿y cómo se aplicaría la ciclopiroxolina? Limpias, desbridas al sumo grado que puedas, y tu paciente se va a aplicar 2 veces por semana la ciclopiroxolamina, tal y cual, ciclopirox, 2 veces por semana, y es suficiente, ¿ah? Está bien, doctor, gracias. Sí, dice, las lámparas de uñas para la estética sirve, no, trae mezcla de rojo, pero no es lo suficientemente mediada potente. Entonces, es preferible que te compres una roja. De hecho, hay igualitas a las que usas en la estética, ese color azul, pero viene en color rojo. Incluso es más barato, es más barato, porque he visto que estas estéticas están bastante caras, ¿sí? Andan así como en $150, ¿no? Cuando puedes gastar $15 en la otra. 15, $20 en vez de 50 y tantos o $100. Más de $100, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, vitamina del complejo B, viene B12, B6. Gotitas de esa, gotita. Es una alternativa. También se ha visto acción fotodinámica con las ampolletitas del complejo B. Trae B12, B6, B8. Bueno, no, B8 no siempre. Terbinafina ciclopirox. El ciclopirox laca tiene una acción más importante, ¿eh? Nada más que el ciclopirox es más caro, pero se puede utilizar 2 veces por semana para que tu paciente no gaste. Se ha visto estudios donde es suficiente 2 veces por semana que 5. Es la misma acción. ¿Se encuentra ese producto en farmacia? ¿O en ¿El los ciclopirox productos? o cuál? El ciclopirox que usted dice. Sí, es de venta libre, ¿eh? Es de venta libre en farmacia, sí. Porque he escuchado de la marca Isdin. ¿Será el mismo? El Isdin se llama Betalfratus como tal, pero no está diseñado como antimicótico, ¿eh? Es para onicodistrofia no infecciosa, en psoriasis, en onicoquicia, en síndrome de la uña frágil, en alopecia areata, en microtraumatismos, pero en onicomicosis no. Ya, solamente se puede conseguir en ciclopirox, así nomás, ¿no? Ciclopirox. Así, tal y cual, el Tal cual. ciclopirox laca. Si tú tomas el de Isdin, que es el Betalfratus, agrégale un aceite de orégano y ya lo haces antimicótico, porque el Origanum officinale es uno de los extractos de hierbas más estudiados como antimicótico, ¿eh?
O sea, hay muchos estudios clínicos, no me lo estoy inventando. El orégano, No, aceite. sí he escuchado del aceite Ahí de está. orégano. Entonces puedes hacer una combinación de los dos, ¿va? Ya. Está bien, gracias. Alta frecuencia rojo, no importa, con que sea rojo. Vitaozono, pues sí, hay estudios. Yo nada más tenía entendido que el ozono, el oleozón era uno de los pocos que tenía licencia de la FDA y aquí en América, ¿verdad? Pero vitaozono no me suena, ¿eh? Una úlcera se le puede, claro, tuve un paciente, una enfermera que le di un curso, un paciente postrado por la úlcera por decúbito, que fueron algunos otros y le habían hecho curación por un mes. Llegó la paciente, la enfermera y hasta mal olor. Así me dijo, le hicieron un masacote ahí de pasta al azar con quién sabe qué tantos y le metieron ahí gasas y llegué yo y hasta olía mal. Retiró, limpió todo con cuidado, le dio terapia fotodinámica y se lo dio 10 minutos, dice 30 minutos después ya ni siquiera olía, y estuvo yendo con ese paciente, le dio 3 sesiones por semana y en el mes comenzó a cerrarse, obvio con los otros cuidados, ¿no? De estarlo moviendo, de la descarga, el parche oclusivo protector con dimeticona y otras cosas. ¿Sí? Mezcla de terbinafina, aceite de orégano, yo me quedaría nada más con el orégano y la terbinafina. Ya el tea tree tiene una acción muy pobre. Prefiero el de eucalipto que el de tea tree. El de tea tree tiene una acción como del 30% como tal y es bastante caro. Si quieres, puede ser orégano y diente de león, que es el Taraxacum, diente de león, y eucalipto. Son los únicos que tienen acción antimicótica, pero aclaro que deben de ser aceites naturales de una concentración mínima de un 90%, o sea, puros y de buena calidad, porque los estudios han demostrado eso. Bien, chicos, Profe, muy te hago nutrida una la sesión. última consulta. Entonces, ¿podemos mezclar el ciclopirox laca con alta frecuencia roja cada 15 días? Entonces, Sí. para la onicomicosis, ¿estaría Sí, bien? así es, de acuerdo. De acuerdo. Ajá. Genial, gracias. Por nada. Muy agradecido con todos. Gracias a Galenos por permitirnos estar aquí. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones a todos. Se despide el podólogo Marco Antonio Hernández. Gracias. Bendiciones también, gracias. Gracias por todo. A ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Sí, gracias Roxana, Jessy, Olga, Cintia, gracias. Bueno, ya no supe aquí quién es, everyone también. Roxana, gracias. Doris, Zoila, Mila, Nancy, gracias. Gracias, Rosy. Sí, gracias, igual. Iliana, también gracias. Jessy, Mariana, Rosalinda, gracias. Me despido, gracias. Aguilar, igual. Maris, gracias. Florencia, también gracias.